Sean todos muy bienvenidos a Set Virtual. Mi nombre es Daniel Ripoll y en esta oportunidad tengo la bendición de compartir con todos ustedes esta asignatura llamada Griego 1. De verdad, espero de todo corazón que juntos podamos tener encuentros con Dios a través de su palabra y en el estudio de una herramienta tan fundamental como es una lengua bíblica. Comentarles que ya he subido el plan de curso, donde encontrarán los lineamientos generales con los que abordaremos esta asignatura. Así también he subido una carpeta llamada Textos, donde encontrarán libros en formato digital para profundizar en cuanto a los contenidos a tratar. Por último, mencionar que en la malla académica del Centro de Estudios Teológicos de las Asambleas de Dios de Chile tenemos 3 griegos. Griego 1, que pertenece al certificado en teología, grado académico que ustedes cursan a través de Set Virtual. Luego tenemos Griego 2, que pertenece al bachiller en teología. Y finalmente Griego 3, que pertenece a la licenciatura en teología. Habiendo dicho esto, y sin más preámbulos, comencemos entonces. Pero no quisiera comenzar sin antes decir que es un tremendo desafío estudiar una lengua y si ya es un desafío hacerlo en un formato presencial en aula, cuánto mayor es el desafío de hacerlo a manera virtual. Es por eso que nos iremos lentamente abordando los contenidos para lograr la gran meta u objetivo que tiene Griego 1. ¿Cuál es esa meta o ese objetivo que tiene Griego 1? Que ustedes lean lengua griega en su variante Koine para el análisis del texto bíblico. Así que teniendo claro aquello, comencemos con los contenidos que veremos en esta clase y para aquello les presento la siguiente interrogante. ¿Por qué estudiar lenguas bíblicas? Y sin duda, respuestas a esta interrogante tendríamos muchas, pero las que yo les quiero plantear tienen que ver con introducir de mejor manera nuestro estudio. Así que respondamos a esta interrogante. ¿Por qué estudiar lenguas bíblicas? Y primeramente, porque a nivel académico serio, nadie interpretaría el texto bíblico en su lengua nacional. Es importante decirlo, ¿no? Que a nivel académico y seriamente no basta con tener una Biblia en español o tener muchas Biblias en español, que es nuestro idioma nacional, para poder hacer esta interpretación seria. Ahora usted se preguntará ¿por qué? Me dirá, profesor, pastor, si hay muchas Biblias muy buenas en nuestro idioma nacional, que es el español, y a eso yo tengo que decir amén. Pero aún así no basta, porque vamos a ver que existe una realidad interpretativa que se da cuando nosotros hacemos determinados tipos de ejercicios y que eso nos afecta para poder llegar con una interpretación conforme a la realidad que necesitamos, en donde nos desenvolvamos en nuestra fe. Ahora respondo a este cuestionamiento, ¿no? De por qué, si queremos interpretar seriamente el texto bíblico, no basta con tener traducciones en nuestra lengua nacional. ¿Por qué aquello? Porque todo intento de traducción es una interpretación de la lengua original. Decirles que cuando un traductor toma un texto de una determinada lengua y lo lleva a otra, sí o sí hace una labor interpretativa y en esa interpretación quizás no llega a las ideas como nosotros las podemos entender de mejor manera. Pensemos en base a nuestro estudio. Un traductor que toma el texto en griego del Nuevo Testamento y lo lleva a nuestro español tendrá que elegir palabras, tendrá que elegir oraciones en esa versión y quizás esas palabras, esas oraciones que él elige no son fiel reflejo de cómo nosotros entendemos. Sí serán fiel reflejo quizás de cómo él entiende en el español aquello, pero usted sabe, por ejemplo, que el español, aun cuando nosotros, por ejemplo, latinoamericanos hablamos todos español, el español de Colombia, el español de Argentina, el español de Perú, no es el mismo español
que en Chile entonces el traductor tomará el texto griego del Nuevo Testamento, lo llevará a una versión en español, pero en ese español quizás él elige unas palabras que para él son válidas y dan a entender lo que el texto griego decía, pero esa palabra en español para mí no dice realmente lo que tiene que decir. Sabemos que, por ejemplo, una palabra en Chile puede ser un garabato en otro país, en Venezuela, y lo mismo viceversa, ¿no? Entonces, a lo mejor un traductor venezolano tomó el texto griego del Nuevo Testamento, lo llevó al español, eligió palabras porque dijo, esta es la palabra que corresponde, pero después yo en Chile leo esa palabra y ya no está cumpliendo ese rol que tiene que cumplir. Porque ese ejercicio interpretativo no solo lo vemos a la hora de traducir, sino que lo vemos incluso a la hora de leer. Permítame ponerle el siguiente ejemplo. Usted se levanta un día temprano, va al kiosco de la esquina de su casa y ve un titular en el periódico y dice, perdió el equipo tanto. Y usted dice, oh, qué interesante, compraré el periódico para ver por qué perdió el equipo tanto. Pero usted ya va al periódico tratando de encontrar la argumentativa de por qué perdió el equipo, dejando de lado una realidad igual de importante. Porque si un equipo perdió es porque otro equipo ganó, pero nosotros, ¿por qué queremos saber por qué el equipo perdió? Porque el titular decía, entonces el titular, yo lo interpreté, perdió, al momento de decir perdió, quiero saber por qué perdió, y ya me deja de lado una realidad que es que otro equipo ganó. Yo llego condicionado a leer a partir de lo que interpreté en ese titular. Así que si eso se da incluso en el ejercicio de leer, ¿cuánto más no se dará cuando hay un traductor haciendo, en este caso, una traducción del griego al español? Y por muy español que sea, y son muy buenas, hay que decirlas, no necesariamente dirán las expresiones que serán las más fieles a como yo entiendo en mi lugar, donde estoy interpretando el texto bíblico conforme a la necesidad que requiero. Habiendo dicho esto, creo que el segundo postulado en respuesta a este interrogante se va a entender de la misma manera. Tampoco podemos analizar seriamente el texto bíblico solo en nuestra lengua nacional, porque los textos originales no existen, los técnicamente llamados autógrafos, que es donde se escribió el texto. En este caso, hablemos ya en bases sólidas, conforme a nuestro estudio, no existen los autógrafos, es decir, el texto original donde se escribieron los libros del Nuevo Testamento, que fueron todos escritos en griego, sino que solo tenemos copias, es decir, agiógrafos. Así se les determina técnicamente a estas copias, y esas copias ya tienen un filtro interpretativo también. Si nosotros al leer interpretamos, si el traductor al traducir interpreta, cuanto más el que copia hace copias o hizo copias de este texto original, porque hubo un texto original en algún momento que es el autógrafo, pero no lo tenemos, pero a nosotros esas versiones que tenemos en la actualidad vienen a partir de la copia, de la copia, de la copia, es decir, agiógrafos que ya tienen un filtro interpretativo, porque si yo voy copiando y tengo un texto, por ejemplo, en español, pero un español argentino que tiene una palabra que aquí en Chile se entiende como un garabato, ¿qué hará el copista? Cambiará la palabra. Y ahí van cambiando las palabras, van cambiando las expresiones, van cambiando la sintaxis, y en ese ejercicio, en esa realidad, que es una realidad que no podemos dejar de lado, también, por muy buenas que sean las traducciones en español, quizás esas palabras que se van usando no interpretan fielmente a mi idioma lo que debiesen interpretar. Ahora hay que decirlo también que de estos agiógrafos, de estas copias, solo del Nuevo Testamento hay más de 5.000 manuscritos, así que imagínense lo que es aquello, y todos con un filtro interpretativo. También hay que tener en consideración que entre las lenguas no existen todas las equivalencias. Hay expresiones en un determinado idioma, en el griego,
que en el español no existe una exacta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Debemos interpretar nuevamente la que se cree que fue la intención de lo que se quiso decir. Tenemos que interpretar qué es lo que más quiso decir al no tener la palabra exacta en nuestro idioma. Yo les pongo un ejemplo de que en esa aproximación, una palabra que se da en el Nuevo Testamento, que un traductor en algún momento de la historia quiso acercarse porque no existía la equivalencia propiamente tal, y lo hizo para mí de manera incorrecta, tiene que ver con un relato de los evangelios. Aquí vamos a poner un antiejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay un texto en los evangelios donde dice Cristo: el que no odiare padre o madre no es digno de mí. Y nótese cómo una palabra nos puede llevar incluso a tener una idea tan incorrecta y hacer doctrina o teología incorrecta. Porque si esa palabra fuese realmente aborrecer, Cristo estaría contradiciendo la ley, pues sabemos que Cristo cumplió a cabalidad la ley, fue el único que la cumplió. Esa ley que allá en Éxodo capítulo 20, verso 10, dice: honra a tu padre y a tu madre, de boca de Dios mismo, ¿no? Y ahora resulta que Cristo dice: el que no aborrece padre y madre. Entonces, hay una contradicción entre Cristo y el Padre. ¿Por qué? Porque la palabra griega que está ahí en ese relato es miseo. Y miseo ciertamente se puede traducir como odiar, mirar en menos, pero hay una tercera variante que quizás no se consideró, que creo que es la más cercana, que es priorizar una cosa antes que otra. Entonces, aquel que tomó el texto en griego, uno de los manuscritos, ya, por decirlo como ejemplo, miró esta palabra miseo y él dijo: bueno, le voy a poner aborrecer. A lo mejor en su lugar, donde él estaba escribiendo, en su cultura, en su tiempo, cuando lo hizo, aborrecer no tenía las mismas dimensiones que hoy día tiene aborrecer. Hoy día nosotros decimos aborrecer, tenerle mala, desearle mal. A lo mejor en esos tiempos aborrecer no era eso, y por eso eligió aborrecer. Pero hoy día quizá no hay cabida para traducir esa palabra de dicha manera. Quizás la tercera variante era la mejor. El que no prioriza a mi persona antes que al papá y la mamá no es digno de mí. Y priorizar es harto distinto a aborrecer. Así que hoy día nosotros deberíamos ocupar, por ejemplo, ese priorizar. O a lo mejor usted va hoy día a un lugar del mundo donde aborrecer significa algo bueno. Pero aquí significa algo malo. Entonces, si se fija, pero si traemos una Biblia de un lugar donde aborrecer es algo bueno, aquí no nos sirve. Por eso no basta con tener, aun cuando son muy buenas estas traducciones en nuestras lenguas nacionales, en este caso español, no basta para un análisis serio, académico, que es lo que ustedes tienen que hacer. Así que es importante que ustedes manejen el texto en griego para encontrar las expresiones, para interpretar como interpretan ustedes y su entorno cercanos, y así bajar el nivel de error. Y por último, ojo, tenga presente esto también, que las lenguas son determinadas por el contexto donde se desarrollan. Y eso tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, y cerrando un poquito estas respuestas. Las palabras tienen significados y toman forma según el contexto que las rodea. Yo les decía que en Chile una palabra puede ser muy pulcra y en otro lado puede significar un garabato. Las palabras son polisémicas, los lenguajes van avanzando, si quiere decirlo así, evolucionando, ya son flexibles, las lenguas toman formas, y es por eso que también en eso, que las palabras van cambiando, que son polisémicas en el tiempo, hay que ir buscando la que en la actualidad sea más fiel a lo que se quiso decir en ese texto bíblico en griego que tenemos que nosotros que manejar, y es la invitación que hacemos en este momento. Ahora quiero llevarles a pensar que entre el tiempo de hoy y los tiempos bíblicos hay varios y múltiples
factores que hacen que las palabras vayan cambiando y que se vayan entendiendo de manera diferente a la medida que avanza el tiempo. Aquí les presento un puente hermenéutico, un abismo hermenéutico, por decirlo así. Y tenemos que tener en claro que en este abismo hermenéutico, que obedece a tiempos, momentos, contextos, hay varios y múltiples factores a considerar, y entre esos el idiomático. Aquí vamos viendo, nos posicionamos acá y les quiero mostrar acá un cursor que nos va a ayudar. Aquí en este lado de la gráfica, por decirlo así, tenemos a los lectores actuales de la Biblia, es decir, nosotros. Y aquí, obviamente, la imagen correspondiente. Y al otro lado del abismo, tenemos los manuscritos antiguos de la Biblia, ya, en donde sabemos que las expresiones no eran las mismas que las nuestras, era otra concepción del mundo, de la realidad, etc. Y aquí nos encontramos con esto, con lo que se denomina un puente hermenéutico. Ya van a tener este ramo, si es que no lo han tenido ya, llamado hermenéutica. Y entre estas ambas realidades, nosotros como lectores actuales de la Biblia y los manuscritos antiguos de la Biblia, tenemos varios factores a considerar a la hora de hacer una interpretación. Tenemos que ver qué cosmovisión había en estos tiempos. Teníamos que ver también qué tradiciones y costumbres habían en estos tiempos, porque esas cosmovisiones, esas tradiciones y costumbres son finalmente las que se tuvieron en cuenta a la hora de escribir, en este caso, los autógrafos, por ejemplo, y así también las copias posteriores que nos llegaron. También había una forma de ver la política, había una forma de ver la religión, había una forma de ver la cultura, había una forma de entender la geografía. Recuérdese que Jesús, sabiendo que la tierra era redonda, vivió como si fuese plana, si eso no se supo ya hasta casi terminando la Edad Media. Entonces aquí hay concepciones, hay cosmovisiones, tradiciones, costumbres, política, religiosidad, cultura, una realidad geográfica que está plasmada en la forma como escribieron y que nosotros tenemos que considerarlas a la hora de interpretar el texto bíblico. Ya hay realidades históricas también acá que también juegan un rol a la hora cuando se hicieron estos manuscritos, cuando se hizo el autógrafo y los posteriores hagiógrafos. Y obviamente una de esas variables es la idiomática. Ellos no escribieron en español, ellos escribieron en su idioma, con sus expresiones que tomaban forma considerando todas estas variables. Y a la hora nosotros de querer interpretar correctamente el texto bíblico, tenemos que tener todas estas variables presentes, y nosotros en este ramo le ayudaremos a que maneje de mejor manera esta barrera idiomática en referencia al texto neotestamentario que se escribió en griego. Entonces nosotros, teniendo todas esas variables, ¿qué hace el intérprete bíblico? Así también el traductor tomará todas estas variables que se dieron en estos manuscritos, en estos autógrafos originales, posteriores a geógrafos, es decir, copias. Las consideraremos todas estas variables porque están jugando un rol a la hora y al momento que se escribieron. Las traeremos a nuestro tiempo y que haremos, obviamente, ahí llegaremos a una mejor concepción, interpretación de lo que se quiso decir en ese momento. Así que, habiendo dicho esto, espero que haya servido a modo de introducción y así tener en consideración que esta herramienta del griego es una de tantas otras que tenemos que dominar. ¿Por qué le digo? Porque me he visto en la experiencia enseñando el ramo que hay gente que hace teología de una palabra. Hay gente que cree que conoce 3 o 4 conceptos y ya cree que lo sabe todo. Y la lengua es una de las tantas variables que tenemos que dominar.
y que nosotros como SET intentamos ayudarle en cada una de estas variables para que usted llegue a la mejor interpretación conforme a donde usted se desenvuelve, al lugar donde se ubica, enseñando, predicando la palabra del Señor. Así que hago un llamado a la humildad con esta herramienta, porque es una de tantas, ¿ya? Y no piense que va a arreglar el mundo con solamente esta herramienta. Es parte de un todo que usted debe considerar. Ahora, para que veamos ya un ejemplo más o menos real, verídico, hacia dónde apunta esta asignatura, es que yo les voy a plantear un ejemplo de interpretación considerando esta herramienta dentro de ese todo, ¿no? Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versos 6 al 8, y por qué elegí este texto para poder también salir en defensa de años de expresiones peyorativas a quienes estudiábamos las escrituras, años llevando este karma de ser pocos espirituales, de no contribuir a la iglesia. ¿Por qué? Porque mire lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versos 6 al 8, y yo quiero darle un ejemplo claro de a lo que apunta este ramo o lo que buscamos lograr con esta asignatura de griego, partiendo obviamente por lo primero, que es leerla, ¿no? Dice así, 2 Corintios capítulo 3, versos 6 al 8, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y este texto lo hemos llevado, ha sido nuestra cruz, hermano. Probablemente a usted ya se lo dijeron o se lo van a decir aquellos que dicen, sí, somos espirituales, no hay que estudiar la Biblia porque la letra mata, hay que ser solamente espirituales, aleluya. Así que, ¿para qué lee tanto si no puede resucitar un muerto? Una vez me dijo un pastor. Ahora la pregunta es, ¿cómo Pablo, siendo el ideólogo de la teología cristiana, nos llama a no estudiar? O bien es un incoherente porque Pablo fue formado por Gamaliel, fue a Tarso, una de las mayores, si es que no la mayor escuela estoica del momento, en los tiempos del apóstol. Él hablaba lo menos, según el texto bíblico, 4 idiomas. Hablaba hebreo, griego, latín y lengua licaonia, ¿no? Cuando estuvo allá en Listra. Pablo estudió en Tarso. Tarso, junto con Atenas y Alejandría, eran de las más prestigiosas escuelas filosóficas. Entonces, o bien Pablo es un incoherente o está mal entendido por una traducción, digámoslo así, engorrosa. Así que vamos a ver este ejemplo de interpretación para que si usted ya le dijeron esto, como a mí, pueda descansar, y si no, pueda, cuando se lo digan, también recibirlo de la mejor manera. ¿Qué es esto de que la letra mata y el espíritu vivifica? Yo creo que en ninguna manera Pablo está llevándonos a no estudiar, porque si hubo alguien que fue estudioso, fue precisamente el apóstol Pablo. Vamos viendo. Aquí tenemos el texto griego y vamos a hacer un pimponeo con el texto anterior. Aquí tenemos el texto griego, ya, de 2 Corintios capítulo 3, versos 6 al 8. Tenemos el texto griego bizantino, ya decíamos que habían varios manuscritos, así que uno de esos tantos es el texto bizantino. Aquí tenemos el mismo 2 Corintios capítulo 3, versos 6 al 8, y miren, yo le destaqué en rojo las mismas expresiones que acá destaqué en rojo en español. Mire, cuando Pablo habla de la letra, esta expresión letra, aquí en el texto griego nos habla de grammatos. De ahí tiene una raíz afín que con gramática, ¿no? Nótese, entonces cuando nos habla de la letra, vamos pimponeando letra, grammatos.
Nótese que después el texto en español decía ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, ya vimos que era grammatos, sino del espíritu. Y la palabra espíritu acá la encontramos como neumatos. ¿Ya? Vamos, ahí usted las va anotando, las va considerando. Luego, ¿qué dice Pablo? De un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. ¿Cuál letra? Ya, la gramma. Nótese, ha usado la expresión gramma, ya, para hablar de la letra, neumatos para hablar del espíritu, y para letra, nuevamente ha usado gramma, ya. Así que mírense qué interesante, grammatos y gramma, expresiones en el griego distintas, pero con la misma raíz, por decirlo así. Vamos viendo, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Y qué usó para espíritu? Neuma. Para espíritu usó neumatos y ahora usa neuma. Luego vamos a avanzar un poquito más. Y si el ministerio de muerte fue grabado con letras, es decir, grammasin, nótense, una tercera variable para letra, ha usado letra para grammatos, ha usado letra para gramma, y para letra ha usado ahora grammasi. Miren lo que dice. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? Y mírense, para espíritu usa neumatos. Entonces encontramos 3 veces la palabra letra. Para la primera vez que usó letra usó grammatos, para la segunda vez usó gramma y para la tercera vez usó grammasin. Y para la palabra espíritu usó en una primera instancia la palabra neumatos, luego usó la palabra neuma y finalmente usó la tercera oportunidad la palabra neumatos. Así que vamos y sigamos con nuestro análisis. La expresión grammatos, a ellos se la transliteré, que fue la primera que Pablo usó para hablar de la letra, es un sustantivo genitivo neutro singular de gramma. Ahí está transliterada gramma. Es decir, la palabra grammatos es una palabra que está declinada, ¿ya? De esta manera, es un sustantivo que está en genitivo, que está en neutro y que es singular. Pero ¿de dónde proviene la palabra grammatos? De su infinitivo, que es gramma. Es decir, grammatos es la conjugación, declinación de la palabra gramma, ¿ya? Porque en el griego, lo vamos a ver más adelante, pero no solo se declinan los verbos, jugar, jugarán, jugaron, jugaréis, sino que se declinan los sustantivos, los adjetivos, etcétera, ¿no? Se lo adelanto. Pero nótese, no se asuste si eso no nos corresponde ver en este griego 1. Pero espero que se vaya entendiendo. La expresión grammatos es un sustantivo que está en genitivo, neutro, singular y que proviene de su infinitivo gramma. Así que ya podemos decir que, me devuelvo un poquito al texto griego, tanto grammatos como gramma, vieron ahí está en infinitivo, y grammasin son declinaciones distintas, pero todas de una misma palabra, que es, en este caso, gramma. ¿Ya? Así que no es que Pablo esté usando palabras distintas, no es que grammatos, grammasin signifiquen distinto, sino que son todas declinaciones distintas, conjugaciones, por decirlo así, distintas de una misma palabra, gramma, es decir, vuelvo al texto griego. Grammatos es una declinación de gramma. Gramma aquí no está declinada, así que sigue siendo gramma. Y grammasin viene de gramma, es decir, las 3 palabras que son distintas son una misma. Todas son provenientes de gramma. A eso Pablo se refiere con la letra. Ahora, gramma, vamos a ver gramma, que es la palabra de la cual provienen todas las otras. Por lo general se emplea para referirse a una grafía o sinécdoque de un texto completo. ¿Qué es una sinécdoque? Es un recurso
literario, ¿no? Es una figura retórica con la cual se designa una cosa con el nombre de otra. Entonces, cuando Pablo está usando grammatos, gramma, grammasi, todas palabras que vienen de gramma, ¿qué la está usando? La está usando como recurso literario para designar una cosa con el nombre de otra. Entonces, cuando está hablando de la letra, no está hablando de una letra, está hablando de otra cosa, porque esta gramma, este infinitivo de donde vienen todas las otras expresiones que ha usado para letra, la está usando como figura retórica también para designar una cosa con el nombre de otras. Entonces, gramma no solamente habla de algo escrito, una escritura propiamente tal. Parece que está hablando con el nombre de gramma de otra cosa, ¿no? Cuando ocupa gramma para hablar de letra, no está ocupando gramma para decir letra. Parece que está usando gramma para designar con el nombre de gramma otra cosa. Ahora, el mismo ejercicio. La expresión neumatos, ¿ya? Es un sustantivo genitivo neutro singular de neuma. La palabra neuma es el infinitivo. Ahora, si me voy para atrás, si se fija, Pablo cuando habló del espíritu usó neumatos, usó neuma. ¿Vieron? Aquí está la palabra en su infinitivo y usó neumatos. Usó 2 veces la palabra neumatos y una vez la palabra neuma, cuando habló de espíritu. Pero neumatos, en este caso que la usó 2 veces, la primera y la tercera, es el infinitivo, es la declinación, ahí sí, del infinitivo neuma. Entonces, es la palabra neuma que la está presentando en distintas formas de conjugación. Entonces, la expresión neumatos, que la usó 2 veces y usó una vez neuma, es un sustantivo que está en genitivo neutro singular que proviene de neuma. Entonces, neumatos, que la usó en la primera y en la tercera, y también usó neuma, que es igual a este infinitivo que está acá. Pablo es la misma palabra para usar para espíritu. Él ha usado neumatos, espíritu. Y neuma, espíritu, porque neumatos es la declinación o conjugación de esta palabra neuma. Entonces, espero que se vaya entendiendo. Resumiendo, para ir avanzando, grammatos, grammasis son declinaciones de gramma. Y Pablo, la palabra que ha usado para la letra es gramma con sus respectivas declinaciones. La palabra espíritu son las 2 palabras que estamos analizando. En el griego es neuma y neumatos es la declinación de esa palabra neuma que Pablo ha usado para espíritu. Pero ojo también con esto, porque neuma posee varias acepciones que siempre dependen del contexto. Dijimos que una palabra toma forma en donde se desenvuelve en el principio de esta clase. Y la podemos traducir en el Nuevo Testamento, mire, como viento, brisa, aliento, vida, soplo, esencia o sustancia espiritual, carácter interno de una personalidad. O sea, puede ser viento. Cuando Jesús habló con Nicodemo, el viento viene, el viento va, neuma. Cuando Cristo sopla vida, allá en Juan, al final del Evangelio, reciban el Espíritu Santo, sopló, ahí está neuma también. Pero neuma también puede ser personalidad, también puede ser disposición del ser, cuando yo me dispongo a algo. Así que eso es importante aclarar. Y la palabra neuma también en ocasiones se usa como metonimia. ¿Qué es una metonimia? También es una figura retórica que designa una cosa con el nombre de otra, con la que tiene algún tipo de relación lógica. ¿Ya? Entonces, miren, Pablo para la palabra letra ha usado gramma con sus respectivas declinaciones, pero gramma la ha usado como sinécdoque, es decir, está designando con gramma a otra cosa que no es precisamente letra. Pero también para espíritu hemos visto que ha usado neuma con sus respectivas declinaciones, ¿ya? Y neuma, dentro de todas las posibilidades que nos da, ¿ya? Que tenemos que elegir una, hay que tener en consideración que en esta porción se está usando como metonimia, es decir, se está designando con la palabra neuma
a otra cosa, pero que tiene una relación con el espíritu. Entonces, habiendo dicho estas cosas, hay que considerar cómo el autor también usa la palabra o estas palabras en otros textos para ver cómo Pablo usa la palabra y así ver cómo la está usando acá en 2 Corintios 3. Al analizar las expresiones gramma y neuma, que son las que ha utilizado Pablo para letra y espíritu, en el uso que Pablo hace de ellas en sus escritos, podemos encontrar la intención de sus significados. Mire, lo que dice Romanos 2:27, el que no está físicamente circuncidado, pero obedece a la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito, grammatos, de tener el mandamiento escrito, gramma, y la circuncisión quebrantan la ley. Pablo está usando la palabra grammatos, que tiene su infinitivo en gramma, por ende gramma también la está usando, si consideramos el infinitivo, hablando de qué, de tener el mandamiento escrito, o sea, no está hablando de una letra solamente. Y dijimos que la usó anteriormente como sinécdoque, es decir, para figura retórica que designa a una cosa con el nombre de otra. Entonces parece que por gramma, que significa letra, la está usando como sinécdoque esta gramma para hablar de qué, de un mandamiento escrito. Vámonos a otra expresión, Romanos 2:29. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, neumati. Ya dijimos neuma, espíritu, y no el mandamiento escrito, grammati, que también tiene su raíz en gramma. Entonces, nuevamente usa gramma para referirse ¿a qué? A un mandamiento escrito. Nuevamente ocupa gramma, pero no hablando de letra propiamente tal, que es la expresión que encontramos en 2 Corintios 3, sino que está usando gramma nuevamente como sinécdoque para hablar ya o para designar una cosa con el nombre de otra. Y yo creo que usted ya lo está evidenciando. Pablo ocupa la palabra letra, gramma, no como letra, sino como sinécdoque, es decir, para designar una cosa, en este caso, la ley, el mandamiento escrito, con el nombre de otra cosa, ¿no? Entonces Pablo, cuando habla de la letra, ¿de qué estará hablando ahí en 2 Corintios 3, 6 al 8? Estará hablando de la ley, del mandamiento escrito. Entonces, ya usted va sacando la deducción, la letra que mata, que nos daba muerte, es la ley, porque nadie podía cumplirla. Esa es la letra que Pablo está hablando, está usando estas expresiones. Y mire, espíritu, la circuncisión es la que realiza el espíritu, el neuma. Pero dijimos que neuma tenía varias connotaciones, ¿ya? Y tenemos que ver con qué connotación lo está usando, porque se usa como metonimia, ¿no? Que también dijimos que era una figura para designar una cosa con el nombre de otra, pero con la que tiene una relación lógica. Entonces, espíritu hay que ver cómo Pablo la está relacionando con otra cosa, pero que tiene relación. Mire lo que dice acá Romanos 7:6. Pero ahora, al morir a los que nos tenían subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el espíritu. Ya, es decir, el neumatos, que ya dijimos que es neuma, y no por medio del antiguo mandamiento escrito, grammatos, que gramma, letra, y ya hemos descifrado a lo que Pablo habla cuando habla de la gramma, habla de la letra, habla de la ley, esa ley que nos daba muerte porque no la podíamos cumplir. Y allá en 2 Corintios, ¿qué está diciendo? Si esa letra que nos declaraba pecadores y que no podíamos cumplir, que es esa ley que nos declaraba pecadores, esos 613 mandamientos, mishvot en el hebreo, que nos decían que éramos pecadores y por ende transgresores y mereceríamos juicios. Si esa letra que nos mandaba a la muerte fue dada con gloria, a modo que Moisés tuvo que taparse el rostro, ¿cuánto más glorioso es el ministerio del Espíritu? Si eso que nos perjudicaba fue dado con gloria, cuánto más glorioso y dado con gloria es el ministerio del Espíritu. Ya, pero tenemos que entender que Pablo está usando espíritu, es decir, la palabra neuma, con sus variables
neumatos, neumati, dijimos como metonimia, es decir, con espíritu se está refiriendo a una cosa, pero con el nombre de otras. ¿Y qué usted puede evidenciar? Dijimos que cuando hay una metonimia se refiere o designa una cosa con el nombre de otra, pero tiene cierta relación. El Espíritu, ya que nos ha dado este ministerio glorioso, según 2 Corintios 3:6 al 8, ya, ¿por qué fue glorioso este ministerio que vino de nosotros a partir del Espíritu? Porque vino, no podríamos tener Espíritu Santo si Cristo no hubiese traído el Evangelio. Y yo creo que esta metonimia que Pablo está usando ahora, es decir, espíritu, con la palabra espíritu está designando a una cosa con el nombre de otra. Es decir, con la palabra espíritu está nombrando otra cosa que no es propiamente espíritu, pero que tiene una relación. Y si tenemos el Espíritu Santo es porque Cristo vino y nos trajo la buena nueva, el Evangelio. Entonces todo apunta a que Pablo, cuando está usando neuma, así como usó gramma para referirse, para decir letra, pero en el fondo se estaba refiriendo a la ley, cuando habla del Espíritu y ha usado la palabra neuma, no se está refiriendo al Espíritu propiamente tal, sino que está usando la palabra Espíritu con algo que tiene relación con que el Espíritu esté en nuestra vida, que es la posibilidad del Evangelio. Está denominando al Evangelio en sí mismo. Por eso les puse, claramente se puede identificar a gramma y sus derivaciones, declinaciones, conjugaciones, con el escrito legal, las tablas mismas de la ley dadas a Moisés y por ende al cuerpo legal completo, estos 613 mandamientos que yo le decía. Mientras que neuma es usado como metonimia para referirse al Evangelio inspirado por el Espíritu de Dios, porque tienen una relación lógica. Ya entonces, gramma la usó como sinécdoque para designar qué cosa, la letra, a una cosa, es decir, la letra con el nombre de otra, que en el fondo era la ley, pero también espíritu lo ha usado como metonimia, que también se usa para designar con el nombre de una cosa a otra, pero que tienen relación. Y el Espíritu obviamente tiene relación con el Evangelio, porque es el Espíritu Santo de Dios que ha hecho posible el Evangelio, no predicado, el Evangelio que trajo Jesucristo. En síntesis, la letra, es decir, la ley escrita, la ley de Moisés, nos condena a muerte. Y si esa fue dada con gloria, decía, a modo que Moisés se cubrió el rostro, mientras que el Espíritu, vivenciado y encarnado en las buenas nuevas del Evangelio, nos otorgan vida. Si la ley que nos llevaba a muerte fue dada con gloria por Moisés, cuánto más el Evangelio que viene por el Espíritu de Dios fue dado con gloria. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de entre los muertos para darnos ese Evangelio. Por ende, es más glorioso. Gracias sean al Señor. Por ende, una traducción personal que yo hice de este texto de 2 Corintios 3, 6 al 8 podría quedar para una forma de entender conforme a mi momento, a mi contexto, a las personas que me rodean, a mi iglesia, a ustedes como alumnos. Yo la traduje a una nueva versión en español, pero hecha por mí, para no quedar corto con las expresiones, y se las planteo. El que además nos capacitó para ser siervos del nuevo pacto, no del escrito legal, sino del Evangelio, porque el escrito legal sentencia a muerte, sin embargo el Evangelio otorga vida. Si aun cuando el escrito legal, grabado en piedras, cumplía el ministerio de condenarnos a muerte, fue dado con gloria, al punto que los israelitas no podían mirar a Moisés a su rostro por causa de la gloria, cuánto más glorioso es el ministerio del Evangelio que otorga vida. Así que ahí les dejo este ejemplo de interpretación para que lo tengan en consideración y así saber hacia dónde apuntamos con esta herramienta llamada griego. Por último, mostrarles que yo un mapa, porque les decía que vamos a ocupar una variante que es el koiné, ¿ya?
para nuestro estudio. Y aquí es importante corroborar lo que decíamos anteriormente, que aun cuando hablamos español, por ejemplo, todos acá, pero el español no siempre es igual en todos lados. Obviamente el griego tenía variantes dependiendo de los sectores geográficos, y para aquello es importante ver en este mapa. Nótese que tenemos primero un griego eólico, una variante eólica, que lo vemos aquí en el mapita. Este es el mar Egeo, ¿no? Aquí está Oriente, acá está Occidente, ¿no? Europa y Asia por este lado. Y ustedes ven en color verde los sectores geográficos donde se hablaba una variante llamada eólico, ¿ya? Así que en ese eólico, nótese, estaba la ciudad de Tesalia, Tesalónica, así como para tener en referencia algunas ciudades que nos aparecen en el Nuevo Testamento. Luego en color violeta tenemos el griego ático, ya esa variante ática, que ustedes lo pueden ver acá, y también ya en la parte superior de nuestro mapa. Luego teníamos un griego ya en azul, el jónico, y miren, el jónico ya también es parte del Asia, ¿no? Al igual que el eólico y el ático, está presente ya en la parte del Asia. Luego en color rojo tenemos el griego dórico, ya nótese en Atenas, ya en Corintio se hablaba o sectores geográficos, perdón, que nosotros conocemos conforme a la Biblia, podíamos ver que en la historia se habló el dórico. Acá está el griego noroccidental, ¿no? Nótese que no está en Asia, solamente está por el lado occidental. Y aquí en celestito tenemos el griego y su variante llamado arcadio. Si se fijan, aquí les pongo en el número en ese número 5 que aparecía anteriormente, donde se ubica la ciudad de Éfeso, Colosa y otras tantas, tenemos este griego jónico. Este sector se llamaba la Jonia, ¿no? Y ahí tenemos una ciudad bíblica como Éfeso. Y así también, nótese, ahí tenemos la ciudad de Corintio, que podemos rastrear históricamente un griego dórico. ¿Por qué es importante considerar todas estas variables conforme al sector geográfico? Porque nótense qué interesante, en todas estas regiones se hablaba aquello, y tanto en este círculo rojo que está acá, que tiene que ver con el sector geográfico donde se daba la variante del ático, y también este otro sector en el círculo rojo donde se daba, y no solo ahí, sino también acá, usted puede ver el mapa bien, se daba la variante del jónico. Del ático y del jónico viene el griego koiné, que es el griego de nuestro Nuevo Testamento, y del griego koiné vendrá y dará paso al griego moderno, ¿ya? Así que ahí está un poquito el rastreo histórico de nuestro idioma a estudiar. Nosotros vamos a leer la variante koiné, y para que lo tenga presente, el koiné viene del ático, que está acá, y viene del jónico, que está acá en azulito, vea el cursor, pero también ya era parte del Asia, ¿ya? Y si era parte del Asia, obviamente iba a condicionar todo hacia el oriente, y con nuestras tierras bíblicas principalmente. Así que usted échale una mirada a este mapa para que lo tenga presente, el griego y sus variantes. Sigamos. Y ahora quiero introducirlos, para terminar esta clase, al alfabeto griego. Lo veremos en detalle la próxima semana, pero les quiero presentar una lámina donde nos muestra el alfabeto con sus 7 vocales. Así que lo vemos rápidamente porque lo vamos a ver en detalle en la clase número 2, ¿ya? Aquí tenemos las letras del alfabeto griego, que como usted puede ver, contarlas: 4, 8, 12, 16, 20 y 24, ¿ya? Así que son 24 letras. De esas 24 son 7 vocales, hay 2 más que en nuestro español, y esto lo muestro esta lámina para presentárselas. Tenemos la primera letra, es la alfa, ¿ya? Las letras griegas tienen nombre, ¿ya?
y ese nombre no necesariamente a veces tienen que ver con cómo se pronuncia, ¿ya? Casi en la gran mayoría es así, lleva por nombre y se pronunciará de manera similar, pero hay que decirlo, tienen nombre y también tienen su fonética y por ende su equivalencia al español. La primera se llama alfa, ahí está en mayúsculas y ahí está en minúsculas. Los textos, los manuscritos del Nuevo Testamento están todos o en mayúsculas o en minúsculas. Un dato importante que usted considere, porque nosotros decimos no hay que escribir Dios con mayúscula, y si es Dios con minúscula, un Dios falso, ¿no? O espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, y el espíritu con minúscula es un espíritu inmundo. Mala interpretación. Los textos del Nuevo Testamento son todos escritos o en mayúscula, los manuscritos que tenemos, o todos en minúscula. No tienen punto, no tienen coma, no tienen signo de exclamación. Está todo escrito de corrido, sin puntuación, y como les decía, todo en mayúscula o todo en minúscula. Así que ya vamos teniendo eso en consideración a la hora de interpretar. Alfa, aquí tenemos mayúscula y minúscula. La segunda es beta, mayúscula y minúscula. Gamma, mayúscula y minúscula. Delta, mayúscula y minúscula. Epsilon, mayúscula y minúscula. Zeta, ya, de mayúscula y minúscula. Y así sucesivamente usted las puede ir identificando. Solo decirle como datito antes de terminar que aquí tenemos la primera vocal, la alfa, que equivale a una A. Luego tenemos una epsilon, que equivale a una E corta. Luego tenemos la iota, que equivale a una I latina, ¿ya? Luego tenemos una omicron, que equivale a una O corta, ¿ya? Seguimos avanzando. Luego tenemos otra vocal, que es la Y, que puede equivaler a Y o U. Luego, finalmente, tenemos la omega, que es una O larga. Y se me está yendo, perdón, la eta. Aquí tenemos una eta que también es una E larga. Y aquí está la omega, que es una O larga. Vimos que, nótese, epsilon es una E corta, ¿ya? Y eta una E larga. Omicron una O corta y omega una O larga. Así que ahí tenemos el alfabeto. Vaya visualizando este alfabeto, está 24 letritas. Yo les he mostrado las vocales, la A, alfa, la E corta, epsilon, la E larga, eta. ¿Ya? Ahí tenemos 3. Luego tenemos la iota, que es I, solamente I. Luego tenemos la omicron, que es O corta. Luego tenemos la Y, que puede ser U o Y, o V en su momento, lo vamos a ver. Y la omega, que es una O larga. Hay 2 letras E y hay 2 letras O, y el resto la equivalencia es a nuestro español. Así que se los dejo hasta aquí. No, como digo, no voy a detallar el alfabeto porque ya es clase 2 y ahí nos tomaremos todo el tiempo necesario para ver cada nombre, cada mayúscula, cada minúscula y a qué equivale a nuestro español para que podamos empezar la aventura de leer el texto griego del Nuevo Testamento. Un honor compartir con todos ustedes. El Señor les bendiga y será hasta la próxima oportunidad.